Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de diciembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraportada. No sé si va a ser la última contraportada del año, posiblemente estamos a día 15, no sé si me dará tiempo, antes no mira el calendario, antes de terminar 2018 de hacer otra contraportada más, porque ya sabéis que la semana próxima caerá Contraplano, que por cierto tengo bastantes más películas pendientes que libros, me enviáis muchas más películas, así que no sé, tendré que hacer algún contraplano de ajuste a lo largo de los próximos meses, o algunos, mejor dicho, porque son un montón de películas y de series las que tengo pendientes, mientras que de libros no tanto. Pero bueno, tanto una cosa a la otra, la verdad es que da lo mismo. Lo importante es que el sábado va a seguir siendo el día cultural de la contracrónica. Bueno, tenemos también el contrapunto, lo que pasa es que el contrapunto, que es muy cultural porque es musical, el contrapunto es mensual. Bien, el teléfono del número de WhatsApp, mejor dicho, al que tenéis que enviar vuestros mensajes, es decir, vuestras críticas literarias, es el siguiente. Ya sabéis que lo digo solo hoy y mañana, así que apuntadlo bien si es que no lo tenéis. Apuntad, es el 690-827909. Repito, 690-827909. En el caso, y no me canso de decirlo porque algún problema tengo, de que me decís al final, dais con el número y me decís que es que habéis enviado alguna nota a otro teléfono, desde luego no a este, y es porque no metisteis el código internacional. Lo digo para los que estáis en América. Especialmente tenéis que poner más 34 delante si estáis en América, porque si no, no me va a llegar. Ya sabéis, las reseñas tienen que ser de aproximadamente 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, evidentemente dependiendo del libro y de lo larga que la queráis hacer, lo detallada que queráis hacer la reseña. Bien, pues dicho esto, pasamos ya directos a la contraportada. Empezamos el programa de hoy con Miguel, que nos trae un ensayo de tipo político que se ha convertido hace muy poquito tiempo, solo unos meses, en un documental recién estrenado, que está muy bien, tanto el libro como el documental. Saludos, Fernando, y saludos a todos los oyentes de la contracrónica, la contraportada, el contraplano y el contrapunto. Creo que no me dejo nada. Sinceramente no sé si esto es un contraplano o esto es una contraportada, porque va de libros y va de película. Y bueno, tú decides dónde encaja. Y pido disculpas anticipadamente si me extiendo un poquito de más. Porque hace poco estuve viendo la película El pueblo soy yo, Venezuela en populismo, que es un documental de unos 90 minutos en el cual, a través de 7 capítulos, se podría decir, 7 puntos, se va analizando la deriva populista del régimen bolivariano de Venezuela y desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva liberal, no en balde. Enrique Krause, el autor mexicano, es una de las voces preeminentes que están en este documental, y va desmontando pues esas construcciones del populismo y explicándolas, presentándolas. Digamos que es más que nada didáctico a la hora de presentar esto. Es un documental interesante, sin duda. No dice nada que quizá no supiésemos, pero es interesante y sería bueno que todo el mundo lo viese, sobre todo en la medida en que esa estructura en 7 capítulos permite comparar y medir a los líderes de otros países dentro de esas escalas del populismo. Y es un ejercicio interesante. Pero decía que no sé si esto también puede ser de algún modo una referencia al libro, porque ver el documental, la presencia de Krause, pues tendían a pensar directamente en otro producto, que es un libro, que es ese que se llama El poder y el delirio, en el cual Krause hace un estudio histórico. Está editado por Tusquets, si no recuerdo mal, en España. Hace un estudio sobre el populismo en Venezuela y sus raíces históricas. Hace un trabajo de historia muy interesante y va desnudando las causas por las cuales en Venezuela existe esa tendencia quizá hacia cierto populismo desde los orígenes y desde la independencia, por la propia presencia de Simón Bolívar, porque existen ciertas creencias hacia el militarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual
creo que de algún modo podríamos casi pensar que este Venezuela en populismo documental de cine es un poco la adaptación y simplificación, ¿no?, de alguna manera, de aquel libro muy recomendable para todos aquellos que quieran acercarse al conocimiento de Venezuela desde una perspectiva histórica y la explicación de por qué el populismo en el país. Un saludo. Bien, Miguel, vayamos por partes. La primera, la que planteas, si pertenece esto más al contraplano o a la contraportada, pues es una duda que es muy habitual, la verdad, porque muchas veces, bastante a menudo, por cierto, los libros terminan en la pantalla grande. A veces incluso, en lugar de terminar en la pantalla grande, a veces bastante a menudo, en lugar de terminar en la pantalla grande, se estrellan contra la pantalla grande, como bien sabemos todos. Las adaptaciones no siempre son las mejores. De hecho, muchas adaptaciones se las podían haber ahorrado sin demasiados problemas, porque a veces lo estropean, de tal manera que uno tiene que acudir después de ver la película. Es más, si uno ya ve la película y no le ha gustado, desconfía del libro por más que te lo recomienden. No tienes que ir al libro, que verás que es mucho mejor. Así que a veces ciertos directores deberían plantearse si adaptar algunas novelas y adaptar algunas obras literarias. Otras, en cambio, mejoran. No muchas, suele ser al contrario, pero mejoran. No por nada, sino porque el cine no permite el nivel de detalle de la novela, del texto escrito. Pero bueno, esto que nos traes no es una novela, es un ensayo político, como he dicho en la introducción, es de Enrique Krause, que después se ha convertido, una parte al menos, se ha convertido en un documental. El libro lo leí hace ya unos meses, lo bajé al Kindle y la verdad es que voló en cuestión de días, de pocos días, de 4 o 5 días, no es muy grueso, y me encantó. Enrique Krause me gusta mucho desde siempre, desde que le conozco, ya para un montón de años. Para quienes le conozcáis, pues no hace falta que os lo presente, supongo que habréis leído ya cositas suyas, porque además es muy prolijo, es un tipo que escribe muchísimo, tiene ya cierta edad, Krause debe tener más de 70 años ya tranquilamente, pero sigue en plenitud de facultades, que es a fin de cuentas lo que importa en un escritor. Los escritores, a diferencia de los deportistas, ganan con la edad. Los deportistas, a partir de los 35 o 40, pues ya no sé, a no ser que se dediquen al golf o algún deporte que no requiera mucho desgaste físico, a esa edad ya los 40 están más que amortizados. Con los escritores sucede al contrario. A los 40 es cuando, por regla general, empiezan a dar lo mejor de sí mismos, de su propia obra. Bien, como no doy por hecho que todos conozcáis a Enrique Krause, es un historiador mexicano muy prestigioso. Tiene algunos libros espectaculares, tiene uno que se llama De héroes y mitos, que está muy bien, luego tiene otro titulado Redentores, que es magnífico. Este es bastante reciente, será cosa de 3 o 4 años. Este de Redentores es una galería de personajes que han cautivado a los hispanos. Lo centra en Hispanoamérica, pero si lo lees siendo español te llega de la misma manera desde el siglo XIX, desde el siglo XIX, pero especialmente en el siglo XX, aunque incluye algunos personajes del siglo XIX. Este libro de Redentores, os lo digo ya, me encantó. Desfilan un buen número de ellos, de hispanoamericanos ilustres de los últimos 2 siglos, no solo de la política, por supuesto. Por ejemplo, está Octavio Paz, está José Martí, está también el Che Guevara, está Evita Perón, está el subcomandante Marcos, también está Vargas Llosa, es decir, no son ni mucho menos todos malos, pero es como decía, una buena galería de personajes hispanoamericanos que ayuda a entender bastante bien lo que es, más allá de Hispanoamérica, lo que es la hispanidad en su conjunto. A Krause, en este aspecto, de lo único que se le puede culpar es que no suele incluir a España ni a los españoles en sus observaciones, llamémoslas de entomólogo, porque Krause tiene mucho de entomólogo de las ciencias sociales y de las sociedades en general. Esa es una de las razones por las cuales, cuando leí su primer texto, me encantó. Dije, este tipo es para mí. Me gusta la manera en la que ve la realidad, la destripa, la manera en la que saca conclusiones. También, obviamente, me gusta su ideario. Krause es famoso por ser un historiador liberal y sus planteamientos políticos. Él no es político, ni lo ha querido ser nunca. Pero bueno, el hecho es que me gusta cómo escribe y me gusta lo que escribe. Pero en la manera de analizar, especialmente Hispanoamérica, que es su especialidad, tiene una visión, ya digo, de entomólogo, de estudioso de las mariposas, ¿no? En este caso sería del alma hispana. Y esto de su desatención relativa
hacia España y hacia los españoles no es por desconocimiento. Yo creo, por lo que le he leído, y le he leído bastante, que sabe mucho de España. Bueno, a Pablo Iglesias le dedicó un libro hace un par de años. Bueno, no era Pablo Iglesias, era Podemos en general, pero estaba centrado básicamente en la figura de Pablo Iglesias. Se llamaba El narcisismo de Podemos o algo así. Pues sí, creo que era el narcisismo de Podemos, no el narcisismo de Pablo Iglesias, pero vamos, el narciso por antonomasia dentro de Podemos, como bien sabemos a estas alturas, es el propio Pablo Iglesias. Bueno, no lo sé, quizá entienda que como estamos separados por el océano, no compartimos el sino de nuestros paisanos del otro lado. Pero bueno, eso lo digo yo ya. No es así, compartimos el sino y a la vista está que tenemos ahí al propio Pablo Iglesias, al que le dedico tiempo de observación y de investigación. Pero bueno, el libro este que nos trae Miguel está muy bien, es muy krauseano, me pareció delicioso, la verdad, y por eso lo leí tan vorazmente. Me puse, según descendió a mi Kindle, no sé si tenéis uno, pero es una maravilla cuando le das a comprar y unos segundos después ya lo tienes disponible para la lectura. Y ya me puse y fue una página detrás de la otra porque escribe muy bien, esa es la verdad. Lo que no he visto es el documental. No lo he visto, es un documental muy reciente. Se estrenó hace, no sé si 3 meses, después del verano. Se fue en todos los periódicos, ya podéis ver el tráiler en YouTube. Yo todo lo que tengo de este documental, todo lo que he visto es el tráiler y la verdad es que me gustó mucho, pero son de estas cosas que se pasó por un número limitado de cines, aquí en Madrid por lo menos, que no era precisamente fácil. Ya sabéis que el cine documental tiene bastantes problemas con los estrenos en las salas, no por nada, simplemente porque muy poca gente va a verlo. Entonces los cines no dejan de ser a fin de cuentas negocios y si vas a programar, vas a tener una sala cerrada durante 2 semanas dedicada a un documental y vas a vender, qué sé yo, 200 entradas, pues la verdad es que no merece mucho la pena. El empresario, el dueño del cine, no tiene eso por amor al arte, sino para poder vivir de sus salas. Así que cuando salga en DVD, que supongo que no tardará en hacerlo, pues lo compraré, según me lo encuentre en la FNAC, con el Corte Inglés, compraré este documental que está, El pueblo soy yo, se titula igual, creo que es El pueblo soy yo, Venezuela y el populismo o algo así. El libro, por lo demás, es muy recomendado, os lo recomiendo, de verdad, de corazón. Lo publica Debate en español y lo tenéis, como ya os acabo de decir yo porque me lo bajé por ahí, lo tenéis para Kindle, cuesta 8,5 €, de mirarlo. Y si os interesa el tema del chavismo, pero no solo el chavismo, sino del populismo en general, como fenómeno político, el libro este de Enrique Krause os encantará y además os dará claves fundamentales para entender el mundo actual. No solo la Venezuela actual ni el México actual, sino el mundo actual, porque lo que es la piobra, ¿no? El pulpo, el populismo lo está ocupando todo desde hace bastante tiempo. Bien, seguimos. Vamos ahora con Javier de San Sebastián, que para desengrasar un poco el tema este tan profundo del libro de Krause, nos trae un libro satírico. Buenos días, Fernando. Quería recomendar un libro que se titula Cómo ser un perfecto desdichado. Es un libro de humor camuflado, o no tanto, de libro de autoayuda, escrito por Dan Greenburg, autor de Cómo ser una Irish Mama, y Marcia Jacobs, que nunca escribió nada. El libro trata de un personaje que se encuentra en distintas situaciones y vemos cómo reacciona para ser un perfecto desdichado. Aunque el protagonista no tiene nombre, el protagonista es el propio lector del libro. Es un libro corto y se lee rápido, aunque el tipo de humor es un poco peculiar. No sé si habrá que ser un neurótico o conocer a alguien que sea como el personaje que describe el autor para entender el humor. Pero creo que hay 2 casos muy entretenidos que cualquiera podrá entender, que son el del individuo que tiene que ir al aeropuerto a tomar un avión justo de tiempo y justo de combustible, y el individuo que está dentro del avión convencido de que este se va a caer. Pues no conocía yo este libro, Javier. He mirado en Amazon, por supuesto, para echar un vistazo. No conocía ni el título, ni el autor, ni nada de eso. Y lo que he visto es que está descatalogado. Pero además que está descatalogado no desde hace 5 o 6 años. Es que está descatalogado desde hace por lo menos 25. El libro en cuestión
se publicó en 1988, 30 años hace ya que salió este libro al mercado, así que lo deberías tener por ahí por casa, o es que lo compraste en alguna librería de viejo, no lo sé. He buscado también en Iberlibro, y en Iberlibro sí que quedan algunos ejemplares, podéis encontrarlos y os los envían a casa. En fin, ahí os lo dejo. Vamos con otro librito. Este libro nos lo trae, bueno, este más que librito es librazo, pero librazo en el sentido de que es gordísimo. Nos lo trae, mejor que nos lo cuente él, pero vamos, nos lo trae Óscar de México. Es un ensayo celebérrimo de teoría política. Quiero recomendar un libro para la contraportada, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber. Yo he oído muchas veces al profesor Miguel Ancho Bastos hablar de lo que es el capitalismo. Y él, siendo tradicionalista como es, me extraña que diga que de Weber no es la mejor obra, ¿no? Concretamente, yo creo que mucho de lo que yo le he escuchado del profesor Miguel Ancho lo dice Weber explícita y claramente. Yo de hecho estoy estudiando mucho Weber últimamente, pero bueno, nada, como incluso una guía, ¿no?, para la vida cotidiana, ¿no? El Lebensraum que dice Weber, es fantástico, ¿no? Para todos los que somos entusiastas de estas ideas. Y nada, un saludo. Bueno, pues poco se puede decir de este libro que no se sepa. Es un libro muy famoso y sobre todo muy citado. Entre los politólogos es una de sus obras de cabecera, y además es un libro que se ha vendido tanto, se ha leído tanto, se ha citado tanto, que al final ha terminado contagiando a casi cualquier análisis que se haga sobre este tema. Weber era un sociólogo alemán ya de hace bastante tiempo, no sé si murió ahora cosa de 100 años. Él vivió entre el siglo XIX y el siglo XX, aunque prácticamente toda su obra principal la escribió ya a principios del siglo XX. Y bueno, aparte de la sociología, se dedicó también con ahínco al estudio de la administración estatal. Por eso se le recuerda mucho esto. Por ejemplo, conceptos como cuando se habla del Estado que tiene el monopolio de la violencia, lo habréis escuchado 100.000 veces, pues eso proviene directamente de la pluma de Max Weber. Bueno, fue de hecho uno de los grandes teóricos del Estado, de los de principios del siglo XX, de estos alemanes que se dedicaron durante mucho tiempo a estudiarlo. Bien, sus dos obras más conocidas son Economía y Sociedad, que es muy famoso, y luego La ética protestante y El espíritu del capitalismo, que es por lo que le recuerda a todo el mundo y que desde luego es la obra que más ha dado que hablar de todo Max Weber. En este último, de La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es el que nos trae Óscar precisamente, en este libro Weber desarrolla la tesis de que el capitalismo solo puede echar raíces y prosperar en las sociedades protestantes. Básicamente la viene a desarrollar a su manera, y para fundamentarlo describe lo que él considera la ética protestante. Le dedica además bastante espacio en el libro. Bueno, que él identifica protestantismo con calvinismo, que eso es otro, como el protestantismo, como bien sabemos, es un árbol muy fecundo, ha dado infinidad de ramas, algunas más normales y otras directamente enloquecidas. Sabéis que el protestantismo dio lugar a sectas tanto en el siglo XVI y XVII como en los tiempos que corren, pero bueno, él se centra esencialmente en esa rama del protestantismo que conocemos como el calvinismo. Es la más famosa de todas, la verdad. Es la que se llevó a los Estados Unidos y yo creo que es sobre la que más se ha escrito, ¿no? Bueno, y acto seguido, después de esto, pues lo pone en contexto con el calvinismo el protestantismo, y lo pone en contexto con el nacimiento del capitalismo. Bien, esta tesis, como ya os he dicho, es muy conocida, muy repetida, y ha calado tanto y de tal manera que inconscientemente identificamos protestantismo con riqueza y catolicismo con pobreza. Es muy habitual, especialmente esto se hace mucho en Hispanoamérica. Es claro, si nos hubiesen colonizado los ingleses, que eran protestantes, pues estaríamos como en Estados Unidos, pero como eran los españoles, que eran católicos, pues nos han condenado a una pobreza absoluta. Este mensaje lo lanzan especialmente los pastores protestantes dentro de los países hispanoamericanos. El evangelio de la prosperidad es el nuestro, es el que hizo rico a Estados Unidos, y no tenéis que conformaros con esta miseria. Simplemente tenéis que cambiar de religión y después de confesión cristiana, y después ya vendrá todo de una manera suave y fluida. Hasta ahí todo correcto. El problema es que no es cierto. Y a los hechos me remito. Yo me gusta mirar la realidad.
Mi principal maestro es el mundo. Y los que saben interpretar bien el mundo, los hechos extraídos de la realidad. A ver, el país más rico del mundo no es protestante ni calvinista. El país más rico del mundo, con diferencia sobre el segundo, se llama Principado de Liechtenstein y es católico, muy católico, extremadamente católico. Claro, aquí podríamos decir que Liechtenstein es muy pequeño, es un principado minúsculo en los Alpes. Miremos, por ejemplo, a Alemania. Es un país grande, muy poblado. Alemania es la mitad aproximadamente, la mitad católica y la mitad protestante. Pero curiosamente, o no tan curiosamente, no lo sé, las regiones más ricas son las católicas y las más pobres las protestantes. Esto es un hecho, ¿eh? Podéis mirarlo en cualquier tabla. Max Weber era de Erfurt. Erfurt es la capital de Turingia. Y no observó algo así, que lo tenía delante de sus narices. Desconozco por qué, quizá porque no le interesaba especialmente la realidad. Su madre era una calvinista devota y su padre un funcionario prusiano. Y como tal probablemente se la tenía tomada a los bávaros y a los renanos, que eran católicos a machamartillo en su tiempo. Hoy siguen siendo católicos, aunque con bastante menos ímpetu que hace 100 años, pero bueno, siguen siendo católicos. Múnich, en Colonia, en la cuenca del Rin, básicamente, y en el sur del país. Son las zonas más ricas de Alemania con diferencia. Así que lo que nos encontramos es con lo siguiente. Si la ética católica trae inevitablemente el atraso, Flandes o Lombardía o el País Vasco serían pobres. Pero no lo son. Son tremendamente ricos. Y además lo son desde hace mucho tiempo, no desde hace 4 días. Y luego, si la ética protestante trajese la riqueza, así como por ensalmo, porque el protestantismo lleva inscrito las leyes de la prosperidad y la racionalidad económica, etcétera, como bien estudia aquí Max Weber, pues nos encontraríamos con que Letonia debería ser un país, debería nadar en la abundancia. Letonia es protestante, Estonia también, por cierto, y no es así. Hoy tienen un mediano pasar después de sacudirse el yugo soviético, pero no son ni de lejos los países más ricos, ni más industriales, ni más prósperos de Europa. Todo lo contrario. Vamos, y quien dice Letonia, dice Jamaica, que también es protestante. O dice Sudáfrica, que también es protestante. A ver, yo no estoy intentando darle la vuelta a la teoría de Weber. Simplemente estoy haciendo ver que no existe relación si vamos a la realidad. No existe relación entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es decir, si vamos a la realidad y dejamos las teorías a un lado. O mejor dicho, si elaboramos la teoría sobre la observación y no sobre los prejuicios. De hecho, la idea que Weber tenía del catolicismo era cuando menos curiosa. Él estudió mucho las religiones, le dedicó mucho tiempo a estudiar las religiones. Decía, por ejemplo, que el catolicismo era una especie de secta politeísta. Bueno, no, que era una secta politeísta, más con estas palabras. Que se entregaba a rituales mágicos y que carecía del ascetismo del protestantismo y del misticismo del budismo, por ejemplo. Que era no llegaba ni a la categoría de religión. O sea, poco menos que magia. En fin, a partir de ahí pues ya podéis imaginar el resto. Hace unos años estuve en Erfurt, estuve de viaje por allí. Y pues hará, no me acuerdo, 8 o 9 años. Esta es una ciudad provinciana en el corazón mismo de Alemania, el mismo centro geográfico de Alemania. Y es una de las ciudades con las tasas más de desempleo más altas de todo el país y con menos empresas. Y no es que lo sea hoy, que por supuesto, después de haber pasado por ahí la RDA, pues dejó aquello hecho un solar, sino que ya lo era en los años 30, antes de la RDA. A mí, sinceramente, me pareció todo un homenaje, pero un homenaje inverso a Max Weber y a sus teorías, y a su supremacismo protestante. Ahora bien, si el tema os interesa, que fácilmente, a poco que queráis, estéis reflexionando sobre este asunto, os interesará, este libro de Max Weber hay que leerlo porque es un clásico y a menudo hay que siempre recurrir a los clásicos.
Y hablando de religión, Martin Melnick nos trae otro ensayo, esta vez un ensayo también religioso, ¿eh? Esta vez tenemos hoy la contraportada religiosa, esta vez es de Paul Johnson, que es un historiador que figura entre mis favoritos. Y el libro que vengo a recomendar para la contraportada es Historia del cristianismo de Paul Johnson. En él te relata la historia del cristianismo desde el Concilio de Jerusalén de San Pablo hasta el pontificado de Juan Pablo II y el Concilio Vaticano II, básicamente. Te relata la historia del cristianismo tanto en su parte positiva como en su parte negativa. En su parte positiva como la conservación el intento de conservar la cultura occidental proveniente de Grecia y Roma. También el hecho de que, por ejemplo, los monasterios cistercienses se dedicasen a roturar las tierras en Europa durante la Alta Edad Media, durante los primeros siglos, y también el intento de intentar solucionar muchos problemas de la sociedad en su momento. Y también, por ejemplo, me ha sorprendido muchísimo el libro con respecto a la división de los cristianos que había tras la muerte de Pablo, o también con Marción, Orígenes y también el Bajo Imperio Romano con donatistas y pelagianos y católicos y coptos egipcios y unas cuantas más. Luego también, sobre todo, y luego también la Reforma Protestante con respecto a la Epístola de los Romanos, que es la que causó el problema. O también la influencia en el cristianismo por parte de la cabalística judía a la hora de formar el pensamiento de la Ilustración y el pensamiento científico del siglo XVIII. No deja muy bien a papas como Pío XII o Pío XI o incluso el Pío IX y el Pío X, pero bueno, y es un libro que recomiendo. Muchas gracias y un saludo. Pues este es un librazo, la verdad. Es una historia integral del cristianismo, una obra ambiciosa, ambiciosísima, claro, tened en cuenta que son 2000 años. 2000 años en los que en el cristianismo ha pasado de todo. El cristianismo es una de las columnas vertebrales de Occidente y como tal ha estado siempre enredado en todos sus avatares, desde el Imperio Romano hasta el momento presente. En algunas épocas incluso ha sido el pilar central de lo que hoy entendemos por Occidente, durante muchísimos siglos. Claro, esto condensarlo en un libro requiere mucha capacidad de compactar la historia y requiere tenerlos, así como decimos de manera vulgar, tenerlos bien puestos, cosa que, por cierto, Paul Johnson los tiene bastante bien puestos para este tipo de empresas editoriales. Se metió en unas cuantas. Es todo un desafío que solo se puede plantear a alguien como Johnson, que como he dicho antes es uno de mis historiadores preferidos. Bien, para los que no le conozcáis, Johnson es un historiador inglés estupendo, está ya retirado, obviamente, todavía sigue vivo, debe tener ya más de 90 años, pero fue muy prolífico cuando estaba en actividad. Tiene obras fundamentales como Tiempos Modernos, que es uno de mis, si tuviera que escoger 10 libros para llevarme a una isla desierta, uno de ellos sería Tiempos Modernos. Tiene otro que se titula Intelectuales, que es magnífico. Tiene luego 3 historias integrales, hablo de memoria, que yo recuerde. Tiene la del cristianismo, esta que nos trae Martin, luego otra de los judíos y una más de Estados Unidos, la historia completa de los Estados Unidos, que las 3 son bastante gordas, os lo digo por si os queréis poner con ellas. En su momento di cuenta a todos estos libros de los que os estoy hablando. Yo de Johnson he leído a lo largo de mi vida, le descubrí en los años 90 cuando era un estudiante, costaba encontrar sus libros, y desde entonces, pues bueno, todo lo que ha caído en mis manos, tanto en español como en inglés, me lo he leído y al autor le tengo muy estudiado. Tiene también Johnson la mejor biografía de Napoleón que yo creo que se ha escrito jamás, pero que nunca se ha traducido al español, incomprensiblemente. Esta biografía de Napoleón es de 15 años, una cosa así que me la tuve que leer en inglés. Se titula Napoleon Alive, una vida, y es una biografía extraordinaria. Bueno, sus libros son muy factuales, es decir, muy atados a los hechos, y yo creo que por eso me gustan tanto, esa es la verdad. Luego, además, Johnson escribe muy bien y tiene una erudición absoluta con lo que se ponga. No es un historiador académico, no ha trabajado nunca como profesor universitario. Él estudió, creo que en Oxford, pero ya lo dejó rápidamente, vio que aquello era lo más parecido a una estafa y abandonó, salió pitando de la universidad, que es como uno debe de salir. Y eso hace que no sea un historiador académico, hace que me guste todavía más. Él cuando terminó la universidad se dedicó al periodismo, pues allá por los años 40 o 50,
y durante buena parte de su vida. Estuvo dirigiendo el New Statesman, sí, el New Statesman durante un montón de años, los años 60. Bueno, y hasta hace no mucho escribía en Spectator, escribía una columna semanal, y en el Telegraph también. Hoy ya está mayor, no sé cómo andará de salud, pero vamos, que ya no se prodiga demasiado. De hecho, no se prodiga absolutamente nada. Bien, la historia esta del cristianismo tiene como 40 años, esta que nos trae Martin. La escribió en los años 70 y no solo no ha envejecido, sino que yo diría que ha mejorado en todo este tiempo. Yo la sigo usando, ¿eh? La tengo en una edición antigua. Hoy la tienen en bolsillo, la tenéis en Kindle incluso, pero ya os digo que hace unos años encontrar obras de Johnson era bastante complicado, pero bueno, se encontraban, ¿eh? Y uno las conseguía en tiempos modernos, conseguir una historia de los judíos, por ejemplo, un intelectuales, pues no era tarea fácil. Os estoy hablando del año 98, 99, 2000. Hoy, en cambio, es sencillísimo. Este es un libro muy grueso, debe de tener como 600 páginas o por ahí más o menos. Pues si está en bolsillo tendrá algunas más, yo no lo tengo en bolsillo. Pero vamos, Johnson, que como os digo, no es académico, historia de un modo tan magistral que uno se sumerge en el relato y van pasando las páginas sin esfuerzo. Su metodología es esa misma, de hecho. Es puro relato. No utiliza categorías, no coloca más epígrafes de los estrictamente necesarios, sabe titular muy bien, tanto los libros. Bueno, en el de Historia del Cristianismo no se rompió la cabeza, pero en otros, caso de tiempos modernos, es un título fabuloso para una historia del siglo XX. Y luego los epígrafes les va poniendo un título que invita a meterte dentro de él, los capítulos, etc. Vamos, que Johnson es un gusto. Así que si os interesa el tema de nuevo y queréis, si no conocéis a Johnson, pues esta puede ser una buena puerta para descubrirle. Bien, pues vamos a ir terminando ya, que miro en el reloj y veo que me he comido el programa de nuevo. Vamos a terminar con Lucas, que nos trae una trilogía histórica. Hola Fernando, quiero mandarte de nuevo un libro. Bueno, es una trilogía del escritor Arturo Barea, se llama La forja de un rebelde, publicada a principios de los años 40. Voy a intentar ser breve, prefiero que nos ilustres tú mejor, Fernando, que seguro que la conoces. Y si no, bueno, así brevemente es autobiográfica, describiendo Barea con sus vivencias las primeras 4 décadas del siglo XX en España, desde la Restauración, pasando por la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República hasta llegar a la Guerra Civil. Testigo de primerísima mano de aquel tiempo, describe con un aire de rebeldía y disconformidad una España muy miserable, ineficaces y débiles gobiernos, pobreza masiva, alta conflictividad social, etcétera, culminando con la tragedia final de la Guerra Civil. Es una lectura muy recomendable si os gusta el periodo. Yo la leí en la carrera e hice un trabajo en una asignatura. En concreto me gustó mucho la segunda parte de la trilogía, donde narra sus vivencias en la Guerra del Rif, el desastre de Anual, Abdelkrim, la Legión, etc. La tercera parte trata sobre los meses previos al comienzo de la Guerra Civil, el alzamiento fallido en Madrid, cómo poco a poco la República se hunde, sobre todo por las luchas internas, lo que lleva a Barea a exiliarse y bueno, ya paro. Te pasa a ti el testigo. Y bueno, solo deciros por último que Televisión Española hizo en 1990 una adaptación de la novela que está también muy bien, por si os apetece más que la lectura. Una cosa, Fernando, si te acuerdas del año pasado, cuando traje Novecento, conté una anécdota de Juan Carlos Monedero, que decía que en España no teníamos algo parecido a la película de Bertolucci. Pero creo que esta miniserie puede ser perfectamente equiparable a Novecento. No sé, a ver qué te parece el símil. Bueno, en fin, que la disfrutéis. Muchas gracias y un abrazo, Fernando. Pues mira, Lucas, no la he leído. Conozco la obra, obviamente, porque es una obra muy famosa, pero nunca la he leído. Lo que sí vi es la serie que hicieron en televisión. La vi en su momento, en los años 90, que tú, claro, eras un niño pequeño y no te acuerdas, pero yo en los años 90 ya estaba crecidito, ya era un jovenzuelo. Y la vi cuando la pusieron en la tele en aquel entonces y luego, muchos años después, la he vuelto a ver porque la han colocado en el archivo de Televisión Española, que es rtv.es, Radio Televisión Española La Carta, que Televisión Española tiene una página estupenda. Yo la verdad es que veo muchas cosas ahí, sobre todo cosas antiguas, tiene un archivo magnífico y es totalmente gratuito. Por supuesto, tiene también aplicación para Smart TV, para las televisiones y para el Apple TV, estas cosas, para el móvil, para el iPad. Y ahí me la volví a ver. Y dije, bueno, me recordaba además de cuando me la había visto, pues allá cuando tenía yo unos 17 o 18 años.
Y claro, en aquel entonces me gustó y cuando la volví a ver, revisité. La Forja de un Rebelde, pues también me gustó. Me parecía que había, pues como se hacían las series en aquel entonces. Hoy lo hubieran puesto y la producción hubiera sido ligeramente distinta. Pero vamos, el libro no te puedo decir, los 3 libros, pues son 3 libros, La Forja de un Rebelde, no te puedo decir. Arturo Barea fue otro como Chávez Novales, que pasó por aquí por la contraportada hace 2 semanas. Fue alguno de estos españoles de 30 y tantos años a quien la guerra les pasó por encima. De hecho, Chávez Novales se exilió, pero Barea también. Barea se fue a Inglaterra y ya murió allí. Lo que pasa es que hay diferencias, no son exactamente iguales. Barea, a diferencia de Chávez Novales, vivió la guerra de África, como soldado, quiero decir, y luego la guerra civil, y la vivió en Madrid, en primera línea, durante el asedio de las tropas de Franco. De hecho, esto de la Forja de un Rebelde, esencialmente son sus recuerdos, es su experiencia vivida de esos 40 años de historia de España. Respecto a esto que comentas de Novecento y la Forja de un Rebelde, que hablaba Monedero, pues yo creo que no es exactamente lo mismo, ¿eh? La de Novecento es una historia de la Italia rural, mientras que la de Barea es una historia de la España urbana. Vale, coinciden en el tiempo, pero nada más. Luego, Olmo de Alcock, que es uno de los protagonistas de Novecento, es un héroe de la clase obrera, mientras que Barea no fue más que un testigo primero y luego un cronista de la tragedia española. Es una cosa distinta. Bueno, y lo principal, creo que es lo que ya hace que las 2 obras no tengan mucho que ver, es que los personajes de Novecento son imaginarios, mientras que los de la Forja de un Rebelde son reales. Empezando por el propio Arturo Barea, que fue un ser humano de carne y hueso. Muy bien, queridos amigos, pues con esto terminamos la contraportada de hoy. Ya sabéis, mañana tenemos contrarréplica, así que os espero por aquí. Hasta mañana, amigos. ¿Te gusta la contrahistoria? ¿Te gusta la contracrónica? ¿Quieres que pueda seguir haciéndolas hasta el día del juicio final? Apoya el programa y podrás disfrutar en exclusiva de El Contrapunto, un programa nuevo dedicado a la música, hecho además con los mismos ingredientes que la contrahistoria y la contracrónica. Instala gratis la aplicación de iVoox, busca la contrahistoria o la contracrónica y pulsa en apoyar. Una vez allí podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te animas, contribuirás a que este programa siga realizándose por los siglos de los siglos. Amén.